Hola, bienvenidos. En esta oportunidad voy a resolver ejercicios sobre derivación implícita. Comencemos repasando algunos conceptos e ideas clave. La derivación implícita es un método para calcular la derivada de y respecto de x o y', cuando la variable y no está despejada como una función explícita de x. Por ejemplo, esta ecuación representa a una circunferencia de centro en el origen y radio 5. ¿Conviene despejar y en términos de x para hallar la derivada? La respuesta es no. ¿Cómo podemos hallar dicha derivada? La respuesta sería usando la derivación implícita que vamos a aprender hoy. Por ejemplo, acá tenemos otra ecuación y si nos piden despejar y en términos de x, algebraicamente es imposible. Entonces, para resolver este problema, vamos a tener que aprender este método, el método de la derivación implícita, donde debemos seguir estos tres pasos. El primer paso es suponer que la ecuación define localmente a y como una función de x y que esta función es derivable. Luego hay que derivar ambos miembros de cada ecuación con respecto a x, considerando a y que depende de x. Y aquí vamos a aplicar la regla de la cadena. Y finalmente despejamos y' en términos de x y de y. Expliquemos un poquito el paso número 2. Por ejemplo, si me dicen cuál es la derivada de y, suponiendo que define una función en términos de x, entonces simplemente digo y' va a ser la derivada de f respecto de x. Entonces, cuando aparezca y, simplemente vamos a aplicar la regla de la cadena. Es decir, si te digo deriva a y cuadrado respecto de x, entonces simplemente lo que tú vas a hacer es aplicar en este caso la regla de la potencia 2y por la derivada de y, o sea, y'. Entonces nos quedaría como 2y por, recuerden que y' es la derivada de y respecto de x. Si te doy, por ejemplo, seno de y te pido hallar la derivada respecto de x, entonces lo único que vas a hacer es aplicar la regla. La derivada de seno es coseno, pero en este caso de y, pero aplica la regla cadena por y'. Es decir, te va a quedar coseno de y por la derivada de y respecto de x. Entonces, a eso se refiere el paso número 2. Ejercicio 1. Nos piden hallar la derivada de y respecto de x y que estas tres ecuaciones que sabemos están definidas de forma implícita. Recuerde asumir a y como una función en términos de x. Derivamos cada una de las expresiones. La derivada de x cuadrado vendría a ser 2x más la derivada de y cuadrado. Acordémonos que si aparece y, aplicamos la regla de la cadena, es decir, sería 2y por y'. La derivada de 25 es 0. Pasamos a restar 2x, es decir, 2y por y' sería igual a menos 2x. Cancelamos el número 2. Nos quedaría que y' es igual a menos x sobre y. Y esta sería la respuesta. No olviden que y' es lo mismo que la derivada de y respecto de x. En esta expresión hacemos lo mismo. La derivada de la función exponencial de base e es la misma, pero como aparece y, aplicamos la regla de la cadena por y'. Más la derivada de y es y', la derivada de x es 1. Como y' aparece en estos dos factores, factorizamos y', nos quedaría e a la y más 1 igual a 1. Despejamos, nos quedaría 1, pasa a dividir y nos quedaría e a la y más 1. Con lo cual tenemos la siguiente respuesta. Pasamos a la tercera ecuación. Aquí apliquemos una propiedad. Si tenemos el logaritmo natural de una función u que depende de x, por la regla de la cadena, la derivada es
1 sobre u por u'. Aplicando la regla tenemos 1 sobre x más y que multiplica a la derivada de x más y. Aquí observamos que hay un producto de dos funciones, por lo tanto debemos aplicar la regla del producto. Resolviendo tenemos 1 sobre x más y, la derivada de x es 1, la derivada de y es y'. Aplicando la regla del producto, la derivada de x es 1 por y que acompaña, más x que acompaña por la derivada de y que es y'. Ahora lo que vamos a hacer es, este factor va a pasar a multiplicar a este factor. Entonces tenemos 1 más y' igual, la variable y va a multiplicar a x y a y. Es decir, y por x por y, más y por y cuadrado, más, ahora x por y' va a multiplicar a este factor. Tendríamos x por x cuadrado por y', xy' multiplica y, por lo tanto vamos a tener más xy por y'. Observe que y' aparece aquí y aparece aquí. Entonces, al lado izquierdo vamos a dejar al 1. Estos dos factores pasan a restar, correcto, y factorizamos y'. Nos va a quedar x cuadrado más x por y este factor al pasar a restar aquí sería menos 1. Finalmente tenemos que y' nos quedaría como 1 menos x por y menos y cuadrado, y esta parte pasa a dividir, es decir, x cuadrado más x por y menos 1, con lo cual hemos llegado a la respuesta.